Gracias. Pues avanzo cómo vamos a estructurar esta última parte de la mesa. Vamos a coger 10 minutos extras. Quiero decir que la idea es terminar la mesa como máximo a las 2:10, ¿de acuerdo? O sea que por favor, que entendáis que hasta las 2:10 llegamos, o sea que no vamos a ir más allá. Cedo ya la palabra a Emma Dafoe, que va a recoger mucho de lo que aquí se ha dicho y para poder enfocar un pequeñísimo debate, eso sí, que vamos a poder tener luego a continuación. Emma. Bueno, pues muchas gracias por quedarnos a aguantar aquí hasta el final de una mañana. Cuando me contactaron para formar parte de esta mesa redonda, se me dijo, y entonces tu función será actuar de catalizador para el debate posterior. Y yo le dije a Pascual, pero esto, Dios mío, ¿no? Qué responsabilidad, ¿qué supone? Tengo que hacer un resumen de lo que se ha ido planteando en la mesa. Bueno, sí, más o menos. Entonces, esta es la idea, ¿no? Yo he estado escuchando atentamente todas las intervenciones. Yo quiero dar de verdad la enhorabuena a los organizadores, a la iniciativa, al Campus Mare Nostrum, que me parece que es una idea espléndida, y voy a volver a Madrid a proponer algo, no con un mar, porque no tenemos playa, ¿verdad?, pero algo en Madrid para aunar estas iniciativas, que creo que el respaldo institucional es fundamental. Es decir, sin este respaldo, que evidentemente tendrá sus más y sus menos, y sus grietas y sus aspectos mejorables, pero es un punto absolutamente esencial. Entonces, hace un año y medio, tuve la oportunidad de estar en Luxemburgo, país eminentemente multilingüe, en donde estuve en una mesa muy parecida con profesores de distintas disciplinas, de grado y posgrado. La Universidad de Luxemburgo es una universidad que tiene 11 años. Se fundó en el año 2003 o 2001. Entonces, porque antes iban a estudiar a Bélgica, Alemania, etc. Entonces, en el ADN de la Universidad de Luxemburgo se plantean los grados multilingües, si queréis. Entonces, todo este tema de en esta carrera se habla un idioma, en esta asignatura tal, al ser una sociedad absolutamente multilingüe de 4 idiomas, pues muchos de los temas que habéis planteado aquí, Murcia, son muy parecidos a los que se planteaban en Luxemburgo. Es verdad que estamos hablando de contextos distintos, pero hay una serie de aspectos que se repiten independientemente de las diferencias contextuales. Y a ellos me voy a remitir. Un poco quiero hablar de lo que parece ser la tónica, ya no solamente en Luxemburgo, hay bastantes informes, de hecho está a punto de salir un informe de la Asociación de Cooperación Académica, que está fundada en el año 2008 y la última que estaba terminando de leer, recordar ayer, pero hay una que está a punto de saldrá en los próximos meses porque están recabando información, porque el tema de los grados bilingües cambia de un día para otro, es decir, cualquier centro, de pronto, pues vamos a lanzar un grado bilingüe. Entonces, para sintetizar un poco las aportaciones a la mesa, en primer lugar me ha gustado muchísimo, creo que es vital ese enfoque interdisciplinar. Esta propia mesa me parece una idea fundamental para hacer un poco de terapia de grupo y de hecho, antes de la mesa ya hemos estado diciendo, pero en tu centro hacéis esto, pero qué bien, pero oye, pero... Entonces, creo que es vital la cooperación, más que nunca, una cooperación que debe ser interfacultativa, interuniversitaria, internacional, estamos hablando de internacionalización. Entonces creo que es absolutamente fundamental, porque aquellos problemas que pueden parecernos exclusivos de nuestro aula, de nuestra disciplina, de nuestra facultad, de verdad que tienen mucho eco y tienen, digamos, se repiten, ¿no? Son recurrentes en otros centros. Entonces invito a colaborar con otra gente, y ahora Alfredo López estaba hablando y estaba yo pensando que en económicas, en agrónomos, van a organizar una reunión y le quería decir que viniera, en fin. Es decir, se trata de colaborar para intercambiar experiencias, recursos, ideas, soluciones, etc. Se han mencionado aspectos como, por ejemplo, la estrategia de centro. Eso me parece absolutamente vital también, una estrategia de centro dentro de la organización. Habéis hablado de grado y de posgrado. Son dos situaciones totalmente distintas y aquí se ha visto. Se ha visto que en los grados les faltaban alumnos, en los posgrados les sobraban, es decir, en uno había que hablar inglés, en otros el inglés era... son dos situaciones muy distintas y la composición del alumnado es muy distinta también, ¿no? Sobre el tema de empezar, por ejemplo, en una lengua
ofertar el grado en una lengua, el posgrado y luego tener que cambiar sobre la marcha. Eso también ha generado mucho problema en otros sitios. Y, por ejemplo, en las comunidades que ya de por sí son bilingües, estoy hablando del País Vasco y, por ejemplo, Cataluña, en donde la política lingüística de la universidad está mucho más desarrollada, puesto que son bilingües. Por ejemplo, yo no sé Murcia, pero la Complutense no tiene una política lingüística, no tiene un documento de política lingüística. ¿Por qué? Porque hemos sido hasta ahora una comunidad monolingüe y entonces no nos ha hecho falta. Pero creo que es absolutamente fundamental el pensar en una cierta política lingüística, si no a nivel universitario, sí a nivel de centro. Es decir, algo que articule esto que a veces tiene muchas lagunas. En la Pompeu Fabra, que es muy famosa por todo el tema de multilingüismo, y ahí está Carmen Pérez Vidal, a la que seguimos muchísimo, allí hay una cosa que se llama política de seguridad lingüística. Y esa política de seguridad lingüística consiste en que una materia, una asignatura, un grado que se oferta en una lengua tiene que mantenerse en esa lengua y no se puede cambiar a la mitad. Ni siquiera aunque los alumnos presionen, es decir, no sé si el grado de presión es tremenda, no sé lo que será, pero es decir, uno se asegura de que esa materia se empieza y se acaba en la lengua vehicular en la que se propuso. Entonces es un aspecto interesante, ¿no? que nosotros en la Complutense tampoco lo tenemos muy claro, puesto que son situaciones novedosas para nosotras. Otro aspecto que me ha gustado mucho es lo que ha dicho la decana de Administración y Dirección de Empresas sobre que son grados ya estables y consolidados. Yo también creo que eso es vital. Es decir, pueden empezar como experiencias, digamos, piloto, pero que en realidad deben consolidarse. Y eso debe ser un compromiso también de los centros. Es decir, no puede perder novedad y de pronto al cabo de unos años decir, bueno, pues ya el tema de los grados bilingües ya ha perdido novedad y entonces vamos a pasar a otra cosa, yo qué sé, tecnologías, tal. Entonces eso creo que es un compromiso que debe tener también la Administración. Y ese compromiso además tiene que perdurar en el tiempo porque al igual que ocurre en Murcia, y yo he estado aquí en Murcia por temas también de educación a nivel de primaria y secundaria, tenemos un caldo de cultivo enorme, ¿no? Tenemos muchísimos alumnos en los colegios bilingües, en Madrid también, más de un 30%, que van a ir llegando a la universidad y que precisamente cuanto más cerca estén de esa, digamos, práctica profesional, van a querer hacer inglés. ¿Significa que todo en la materia, todo el grado se dé inglés? Pues a lo mejor no. Aquí hablabais de un 60% de obligatoriedad. Eso varía muchísimo también, varía muchísimo pues, por muchos motivos, la disponibilidad, el profesorado que tengas, etcétera. Entonces, no sé, en mi experiencia, tanto aquí como en el extranjero, el porcentaje ofertado en lengua inglesa varía, hay un rango, ¿no? que varía y que eso también corresponde a los centros, a la Administración decidir, pero en ese sentido creo que excesiva rigidez no garantiza tampoco que el grado sea mejor. Y luego, sobre algo que planteaba Irene sobre el tema de las... es que aquí nos metemos en temas ya no organizativos, sino de lingüísticos, ¿no? De si los alumnos pierden o ganan. Me ha parecido muy interesante, y lo ha dicho muy contundentemente la decana, que los resultados académicos del grupo bilingüe y no bilingüe son iguales. Incluso mejores, ha sugerido, habría que verlo. Nosotros también estamos observando lo mismo y esto creo que es vital también para asegurarnos cierta credibilidad. Es decir, los alumnos de los grados bilingües no van a recibir una peor docencia, ni van a obtener peores resultados. En principio no. Habrá alumnos mejores, peores y regulares. Pero el hecho de que lo estemos impartiendo en una lengua extranjera no va en deterioro de la calidad docente, en absoluto. Y no solo eso, no digamos, hace más grande la brecha, ¿no?, entre los mejores alumnos y los peores. Tampoco es el caso. Nosotros en Madrid estamos haciendo investigación, bueno, Madrid y fuera, y comprobamos que el comportamiento de los alumnos es el mismo. El buen alumno va bien, independientemente que se haga en inglés o en otra lengua, y el alumno que es un poquito menos, ocurre lo mismo. Es decir, la lengua, que muchas veces aparece como la culpable de todo, el inglés, es que la culpa la tiene el inglés o el francés o la lengua extranjera, es que no se enteran. Realmente no parece ser la única variable a tener en cuenta, hay muchos otros más factores. Y aquí se ha hablado de evaluación. Bueno, podríamos estar, son una mesa redonda hablando de evaluación, pero ya no en temas bilingües, la evaluación, ¿verdad? Que Bolonia ha traído con ello todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no voy a entrar, porque es que ya digo que es otra mesa redonda, pero es algo para tener muy, muy presente.
No sé, ¿qué más? No sé si ya he hecho un buen resumen ya o quieres que siga. Hay otro aspecto que también me ha gustado y es lo del apoyo al inglés, la formación al alumnado. Eso me ha parecido muy... Bueno, eso no ocurre siempre. Es decir, me parece que si eso es uno de los requisitos o una de las premisas del Campus Mare Nostrum, me parece una iniciativa a tener muy en cuenta, porque lo que ha ocurrido en algunos sitios, estoy hablando de España, es que precisamente como se está dando la docencia en lengua inglesa, pues entonces ya las asignaturas de inglés de refuerzo, de inglés para lenguas para fines específicos, se suprimen, porque es el 2x1. ¡Wow! Y eso es absolutamente erróneo, es un grave error. Y no solo eso, los alumnos vienen y lo exigen. Los alumnos A de bilingüe en Madrid dicen que se nos han llevado el inglés y es que ahora se supone que, como si por ósmosis fuera uno adquirir, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que hay que rescatar de aquellos sitios donde no está presente. Y vuelvo a decir, hay una cosa que no se ha hablado, pero porque no habría tiempo, ¿no? Yo creo que el cambio en la lengua vehicular tiene una serie de características que ya hemos nombrado, pero hay una que no se ha nombrado, pero precisamente porque no habría tiempo, que es el tema de cambiar los contenidos de los programas. No sé si habéis hecho cambios en el currículum, ¿no? En meter contenidos más internacionales, ¿no? Para atraer precisamente a los alumnos extranjeros. Hay un término que se ha acuñado en Suecia precisamente, ¿no? En el año 2003, que es la internacionalización en casa, internationalization at home. Y eso es lo que hacemos aquí, en el sentido de que tenemos, no necesariamente todo el mundo, en posgrado parece que hay menos, pero la idea es, tenemos alumnos españoles, nosotros somos españoles y estamos dando la docencia en inglés. Y hay gente que puede pensar, qué extraño, ¿no? Entonces es cuando ocurren esas situaciones de Yo lo llevo haciendo toda la vida. Claro, yo doy filología inglesa, yo doy lingüística, yo doy adquisición de lenguas, yo doy metodología. Durante toda la vida he dado toda mi materia en lengua inglesa con mis alumnos y ahora, en los últimos años, es cuando empiezo a tener más alumnos extranjeros, ¿no? Y a mí nunca me ha supuesto un problema porque era, digamos, un compromiso al que se había llegado de antemano. Es verdad que el perfil es otro alumno, etcétera, etcétera. Pero la internacionalización en casa sí que es verdad que es una realidad que no se reproduce tanto en Europa, pero sí está creciendo. Está creciendo en Italia, está creciendo en Francia menos, está creciendo. Gran Bretaña es un tema aparte, absolutamente aparte, al que también hay que dedicar otra mesa redonda, pero realmente el tema de a lo mejor cambios en los contenidos internacionales, etcétera, podría ser algo que resultara atrayente. No sé, es una sugerencia. Y por último, quería hablar del tema de atraer, habéis hablado de los Erasmus, ¿no? De cómo los Erasmus de alguna manera pues, pueden utilizarse a favor o en contra o pueden resultar positivos o negativos, ¿no? Yo sí que creo que los Erasmus en general están trayendo consigo, hay que reconciliarlos en los programas internacionales o los programas bilingües. Y hay que, en nuestro caso, están funcionando bien porque traen consigo, y lo comentábamos antes de la mesa, traen consigo una dinámica de clase diferente. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, en Económicas es que cuando hay un Erasmus se le coloca, digamos, estratégicamente en grupos de trabajo para que la tarea se convierta en más auténtica, ¿no? Y realmente la lengua franca sea el inglés o la lengua que sea para que esos alumnos se desarrollen en esa lengua, ¿no? Pero bueno, esto ya son estrategias, digamos, ya más de aula, menos, digamos, decisiones macroorganizativas o como queramos llamarle, que ahora quizás no vengan al caso, pero luego llevado, digamos, al plano del aula hay bastantes estrategias que se podrían implementar. Que la práctica va por delante de la legislación es un hecho, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo y no sabemos muy bien si las estamos haciendo bien o mal, pero que lo que se está diciendo aquí tiene muchísimo sentido, que no estamos solos, que hay... Ahora tengo que ir a Lleida dentro de poco y estoy convencida de que vamos a escuchar cosas parecidas y yo invito de verdad ahí sí que voy a ser catalizadora y el que quiera que me diga y voy a, no sé, a poner en marcha gente que conozco, que sé que es trabajando. He oído a alguien que está en Granada, a alguien que está en Lleida, a alguien que está en Madrid. Entonces, para lo que queráis, yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.